Querido Padre, Señor, nuevamente vamos ante ti, Señor, pidiendo que abras nuestra mente, nuestros corazones y que tu Espíritu Santo sea derramado en nuestro medio, Señor, para que tú puedas dirigir nuestro estudio en esta mañana y que podamos solamente escuchar tu voz y que podamos abrazar tu evangelio. Amén. Porque queremos prepararnos para encontrarte cuando tú vengas a las nubes de los cielos y así poder ser una lumbrera para todos aquellos que nos rodean. En Cristo Jesús te lo pedimos todo. Amén. Amén. Bien, el título del tema le puse incompatibles y debería ser inadaptados o inadaptados. Dadle gloria a Dios. En la noche estaba pensando qué es lo que iba a hablar. Tenía 3 cosas y creo que el Señor puso esto para que pudiésemos estudiarlo en esta mañana. Ya saben que más que un sermón es un estudio de la palabra de Dios. Así que a veces cuando hago una pregunta, espero a veces una respuesta. Así que esperamos de que podamos gozarnos de la palabra de Dios y poder aprender más de su amor y de su misericordia. Los invito a abrir la palabra de Dios en Romanos capítulo 1, versículo 16. Dice en Romanos capítulo 1, versículo 16. ¿Lo tenemos? Amén. Chapter, what chapter? One. Dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios, ¿para qué cosa? Salvación. Para salvación. Todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela a través de ¿qué? Fe. De la fe. Y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. El evangelio es poder, pero el evangelio se revela. ¿Y cómo se puede revelar el evangelio en cada una de las personas? ¿Cómo se revela el evangelio a través de nosotros? De fe en fe. De fe en fe. ¿Qué quiere decir fe? Porque todo el mundo dice, yo tengo fe en Dios. Pero la fe se tiene que revelar en una forma específica, sencilla y completa. Por el oír la palabra de Dios. Romanos 7:10. El oír es por el oír. El oír es por la palabra. Perdón, ya me confundí. La fe es por el oír. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero se revela también por nuestros actos. Si tengo fe, voy a actuar conforme a la fe. Se revela a través de nuestros actos. Cuando nosotros no tenemos el evangelio, no podemos expresarlo. Cuando no vivimos el evangelio, no podemos expresarlos. Por eso dice la palabra de Dios, por sus frutos los conoceréis. ¿Qué es fe? Aquellos que han estado viniendo en estos últimos, ya tenemos 7 sábados viniendo aquí. ¿Qué es fe? Es confianza. Confianza. Confiar. Yo he oído muchas veces a pastores que cuando predican que la fe es como, por ejemplo, un niño se para en una pared y un padre lo invierte. El niño se avienta, confiando, teniendo fe que el padre no se va a hacer un lado, lo va a abrazar. Y el niño no sabe, él se avienta. De la misma forma, cuando nosotros tenemos fe, tiene que ser una fe real. ¿En quién? En Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Acabamos de ver en Romanos 8:10, dice que la fe es por el oír, y el oír, ¿por qué? La palabra de Dios. Por la palabra de Dios. Fe es tener la confianza en la palabra de Dios. Lo repito nuevamente, Dios no te debe nada. Él no te debe nada a ti. Pero la única cosa que Él es fiel es en su palabra. Si no está de acuerdo a la palabra de Dios, es una mentira. Si no está de acuerdo a la palabra de Dios y alguien predica la mentira, el cual es un falso maestro. Y estamos viviendo en un tiempo en que hay muchos falsos maestros.
aún entre medio del pueblo de Dios. El problema es que como pueblo de Dios no nos basamos aún escrito está. ¿Qué quiere decir creer? Ya también lo hemos visto. Bien, vayamos a 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 3 y 4. El mundo padece por la falta del evangelio. Muchos mueren sin conocer a Cristo Jesús. Dice el versículo 3, ¿lo tenemos? Amén. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. Pues si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, os recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. ¿Qué es lo que nos quiere decir este versículo? De la misma forma que la serpiente vino a engañar a Eva, el diablo está tratando de engañarnos a cada uno de nosotros. Ahora, cuando la serpiente vino a Eva, y Eva escuchó a la serpiente, ¿qué evidencia tenía Eva para escuchar a la serpiente? ¿Qué evidencias tenía Eva para hacerle caso a la serpiente? ¿Cuántas? Ninguna. No había ninguna evidencia de poder escuchar a la serpiente. ¿Y por qué le escuchó? Porque en muchas ocasiones nosotros escuchamos la mentira y la aceptamos como una verdad. A ver, los miro bien serios, o lo estoy dando. Estamos escuchando. ¿Por qué? Porque nos conviene. En muchas ocasiones la palabra de Dios viene a nosotros y la palabra de Dios viene y la rechazamos porque hay algo que tenemos que dejar y nos está diciendo la palabra de Dios, dice, este es tu ídolo. ¿Qué es un ídolo? Todo aquello que ponemos adelante de ¿quién? De Dios. Y yo he tenido pláticas con muchas personas y muchos tienen el ídolo, la moda, el vestido, las joyas, la comida, el carro, el trabajo, el make-up. Ah, no me toque eso porque saco las garras. ¿Es verdad o no es verdad? Hermanos, el mundo está padeciendo por falta de conocimiento de Cristo Jesús y de su evangelio. ¿Y por qué mueren? Porque nosotros no reflejamos el evangelio. Por eso el versículo 4, noten lo que dice ahí. Dice, porque si alguno viene predicando a otro Jesús. ¿Qué más? Que el que os hemos predicado, os recibís otro ¿qué? Otro espíritu. ¿Eso quiere decir que muchos predican el falso espíritu de Dios? Ajá. Pero hoy día es todo acerca del Espíritu Santo. Todo el mundo dice, yo ya recibí el Espíritu Santo, y se sentía así, y saltaba y brincaba y me revolcaba y hablaba y decía y no hacía. Ese no es el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios lo describe detenidamente y ampliamente. La palabra de Dios nos dice, tenemos solamente que creer en su palabra. Si no está en su palabra, si no está en la palabra de Dios, no lo aceptes. En Mateo 24, 14, la última señal antes de que venga Cristo, dice, y será predicado este evangelio a todo el mundo, y entonces ¿qué? Vendrá el fin. Es importante conocer el evangelio de Dios. En Apocalipsis 14, versículo 6, nos dice cómo el apóstol Juan le llama al evangelio. En Apocalipsis 14, versículo 6 dice, y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía ¿qué? El evangelio eterno. El evangelio eterno. ¿Qué quiere decir evangelio eterno? ¿Qué quiere decir evangelio eterno? Las buenas nuevas de salvación. Las buenas nuevas de salvación, pero que no tienen ni principio ni fin.
Siempre ha sido el mismo. Pero cuando nosotros no entendemos el Evangelio de Dios, ¿qué es lo que nosotros empezamos a hacer? Empezamos a razonar por nosotros mismos. Yo creo, yo pienso. Y a veces cuando pedimos un consejo, la respuesta del que está dando la respuesta del consejo dice: yo creo, yo pienso. ¿No es así? ¿Por qué no le decimos la palabra de Dios dice? Yo recuerdo que estaba chico y mi padre estaba trabajando en una iglesia y alguien se le acercó y le dijo, quisiera tener un consejo suyo. Y no me acuerdo cuál fue la pregunta que le hizo a mi padre. Yo estaba chico. Pero me recuerdo que mi papá le dijo, dice, ¿usted quiere mi propio razonamiento o quiere la respuesta con la palabra de Dios? Y recuerdo que la hermana le dijo, yo quiero la palabra de Dios. Y la palabra de Dios a veces es dura. ¿Por qué? Porque la palabra es útil ¿para qué? Para corregir. Por eso cuando usted vaya y pida un consejo a alguien, dígale que le muestre con la palabra de Dios. Porque hay respuesta para todas tus preguntas en la palabra de Dios. ¿No lo crees? Dios tiene un mapa definido y específico, el cual nos ha dado y que nosotros no debiésemos de cuestionarlo. Esa cita la estoy diciendo del Espíritu de Profecía. Dios tiene su palabra, pero nosotros nos hemos hecho maestros en cuestionar su palabra. El Evangelio simplifica maravillosamente las promesas. Ministerio de curación. ¿Por qué? ¿Por qué simplifica todos los problemas? ¿Por qué ustedes creen que simplifica todos los problemas? Bueno, la palabra simplifica, ¿qué significa? Que lo hace más sencillo, más llevadero, más alegre, más simple. Si hay algo que no tiene dinero, el Evangelio lo simplifica. Cuando nuestra fe, nuestra confianza está puesta en Dios, así tengamos problemas, siempre vamos, si realizamos que Dios está en el control de mi vida, no va a ser tan fácil que uno se deprima o se sienta mal. Amén. Miren, por ejemplo, ¿usted tiene problemas económicos? Todos tenemos problemas económicos. Pero ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? Dice en Malaquías 3:10, bien conocido. Traed el diezmo al alfolí y hay alimento en mi casa. ¿Y qué dice el Señor? Y yo abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros ¿hasta qué? Hasta que sobreabunde. ¿Ustedes saben cuál es el contexto de ese versículo? El diluvio. El diluvio. Porque dice en el diluvio que cuando vino el diluvio se abrieron las ventanas de los cielos y fue y derramó la lluvia y cayó en la gran abundancia. Dice que se abrieron las aguas de las tierras. O sea, por todos lados las bendiciones de Dios vienen a ti cuando tú eres fiel a su palabra. Amén. ¿Cuántos de nosotros somos fieles a la palabra de Dios? Pero no me alcanza. Pero no me alcanza. Y empezamos a decir y excusas, ¿verdad? Pero hermanos, cuando somos fieles a la palabra de Dios, Dios promete bendiciones en abundancia. El problema es que no tenemos fe en Dios. El problema es que no tenemos fe en su palabra. Y mi hermano, la palabra de Dios es fiel y justa. ¿Qué significa fiel? 100%. Que Él lo va a cumplir. ¿Y justa?
que es lo correcto que tiene que hacer. Nosotros necesitamos afianzarnos en su palabra. En Apocalipsis capítulo 14 versículo 7 dice que tenía el evangelio eterno a predicarlo a todos los moradores de la tierra, diciendo a gran voz: temed a Dios y ¿qué? Y dadle gloria, porque la hora de su juicio os ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, la mar y todas las cosas. Hoy yo quiero tocar el punto de dar gloria a Dios. En Génesis 1:26, no puse todos los textos en la pantalla, pero ese sí lo puse, fíjate, porque quiero que empecemos a buscar en la Biblia. Génesis 1:26 dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre, ¿a qué cosa? A nuestra imagen, conforme a vuestra semejanza, nuestra semejanza. Cuando Adán y Eva estaban en el huerto del Edén, ¿estaban vestidos o estaban desnudos? Estaban vestidos. Desnudos. Al principio estaban desnudos. A ver. Antes del pecado estaban cubiertos con la gloria de Dios. Cuando antes de que tomara el fruto, ¿estaban vestidos o estaban desnudos? Estaban vestidos con la justicia de Jesús. La justicia o la gloria. La gloria de Dios. Si estaban desnudos, ¿por qué cuando entró el pecado ellos dijeron, estamos desnudos, y fueron y se hicieron? De la cara. Porque fue cuando se les abrieron los ojos ante el pecado. Entonces, ¿estaban despidos o estaban desnudos? Vestidos. Miren, Dice la Biblia. ¿cuál es el vestido de Jehová? Justicia. La luz, su gloria. Cuando nosotros conocemos el vestido de Jehová, porque dice, y hagámoslos ¿a qué? A nuestra imagen. Cuando conocemos el vestido de Jehová, vamos a entender de qué estaban vestidos Adán y Eva. ¿Dónde lo encontramos? Exactamente. Miren, esto es maravilloso porque miren, aquí ese sí lo puse. En Salmos capítulo 104 versículo 1 y 2, y el hermano lo tocó, lo dijo. No sé si lo alcanzan a ver, dice. ¿Lo tienen? Yo sé que algunos lo están buscando. Dice, bendice alma mía a Jehová. Jehová Dios mío, mucho te has que engrandecido. ¿Te has vestido de qué cosa? De gloria, de magnificencia. El que se cubre de luz, ¿como qué? Como vestidura, que extiende los cielos como una cortina. ¿Cuál es el vestido o cuál es el vestido de Dios? La luz. La luz, pero específicamente, ¿qué dos cosas componen la luz? La gloria de Dios. Magnificencia. La gloria La magnificencia. y la magnificencia. Dios creó al hombre a su imagen. Adán y Eva estaban vestidos de luz. Y su luz es que su gloria, su majestad, su magnificencia, su santidad. Porque si ustedes van al original, en el hebreo, dice que la magnificencia es su santidad. Adán y Eva no tenían pecado, pero estaban vestidos de la luz de Dios, de su gloria. Y nosotros vimos que en el Evangelio eterno dice, dad gloria a Dios. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Que dice, y todos han pecado y sean destituidos ¿de qué? De la gloria de Dios. De la justicia de Dios. Ay, la justicia de Dios. Eso fue lo que pasó con Adán y Eva. Cuando pecaron, la gloria, la magnificencia, la santidad se apartó. Y entonces ellos se vieron ¿qué? Desnudos. Ahora, ¿nosotros estamos desnudos o estamos vestidos? Desnudos. Estamos cuando recibimos a Cristo. Por el manto de Cuando
bautizamos dice que Él nos da las vestiduras blancas. ¿Ok? Miren, la palabra de Dios nos describe en una forma, dice, todos estamos vestidos. ¿Ok? No van a decir de que nos estamos imaginando, porque no. Literalmente estamos vestidos. Espiritualmente, la palabra de Dios nos describe de que estamos desnudos. Dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabéis que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y ¿qué? Y desnudo. ¿Cuántos ricos sabemos aquí? Esa es la Odisea. ¿Cuántos de ustedes se atreven a decir, yo soy rico y no tengo necesidad de nada? ¿En lo económico o en lo ¿Ah? espiritual? Hablando de lo espiritual. En lo espiritual. ¿Cuándo nosotros decimos que no tenemos ninguna necesidad? Porque si decimos que no tenemos ninguna necesidad, que todo lo sabemos, que todo lo entendemos, que todo lo tengo, dice la palabra de Dios, dice, eres un mentiroso, miserable, pobre, ciego y desnudo. No tenemos la justicia de Él. Eso es cuando estoy alejada de Dios. Eso es cuando estoy alejado de Dios. Y Miren, me creo que tengo todo, me creo que no necesito de nadie ni de Dios. Es un peligro. miren, cuando viene la palabra de Dios, escúchenme, cuando viene la palabra de Dios y le da un mensaje específico a su vida, y usted lo rechaza, le está diciendo, yo no necesito de tu palabra. ¿Me están entendiendo? Déjenme ponerlo de otra forma. Cuando Dios te habla, con un escrito está, y tú lo escuchas, y tú lo entiendes, pero lo rechazas y no lo vives, estás diciendo lo mismo que ese versículo dice. Hermanos, es algo muy serio. Es algo bien serio. Cuando Dios nos habla a nuestro corazón y lo rechazamos. Porque si vamos a Apocalipsis 3, 17, dice, el 16 al 17, 18, dice que el Señor nos vomita cuando estamos en esa situación. Es algo bien serio. So, hermano, no rechaces la palabra de Dios. No hay en nosotros nada que podamos hacer para ser fiel a Dios. Pero Dios en nosotros, todo lo podemos. Noten, ya lo leímos, Romanos 3:23. Por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué es lo que nos falta en nuestra vida? ¿Qué es lo que nos falta en nuestra vida? Fe. Fe. Nos falta la gloria de Dios. Ahora, ¿qué es la gloria de Dios? Su justicia. Jesus. Ahora, miren, vamos a ver, ustedes recuerdan a Moisés cuando se le presentó a Jehová y le dijo, Jehová, muéstrame tu gloria. ¿Y qué es lo que Dios le dijo a Moisés? En Éxodo 33, 18, 19. Él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová. Noten, Él proclamará el nombre de Jehová. El nombre es característico ¿de qué? De carácter. ¿Y qué fue lo que respondió Jehová? Y pasando Jehová por delante de él, proclamó Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. So, ¿qué es la gloria de Dios?
Su carácter. Dios es amor. Dios es benigno, misericordioso, piadoso, bondadoso, perdonador. Pero Él dice, yo no justificaré a aquel que escoge hacer ¿qué? Lo malo. Sí, el carácter de Dios nos falta en nuestra vida. ¿Por qué mucha gente no mira a Cristo en nuestro ser? ¿Por qué no reflejamos el carácter de Dios? Porque nosotros no tenemos el carácter de Dios en nuestras vidas, no lo reflejamos. Y nos enojamos con el hermano, con la hermana, con la esposa, con el esposo, con el hijo, y nos enojamos con todos. Ustedes saben cuán grande y maravilloso es el amor de Dios, que si usted tiene un problema con su hermano, ¿qué es lo que usted tiene que hacer por su hermano? ¿Orar? Fíjense hasta dónde llega el carácter de Dios. Cuando usted tiene un problema con su hermano, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿Ir a agarrar un palo y darle duro y tupido? Arreglar el problema con mi hermano. Arreglar el problema con mi hermano. Pero mire, todavía va más profundo que eso. Vamos a ver Mateo 5. Mateo 5. Mateo 5. Versículo 43. Miren lo que nosotros tenemos que hacer, hermanos. Y ahora sí, agárrese, porque si usted tiene problema con su hermano, ahora sí lo va a poner en un problema y en un dilema. Porque la palabra de Dios es la que va a hablar. ¿Ok? Dice, oíste que fue dicho, ¿lo tenemos? Mateo 5, 43 y 44. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. ¿Qué es lo primero que hay que hacer con nuestros enemigos? Amarlos. Segundo, bendecid a los que maldicen. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bendecir. Y ahí viene lo más duro. Haced bien a los que aborrecen. Y al final es lo que siempre ponemos al principio. Y orad por ellos. ¿Qué dice? Que si necesitas amar a tu enemigo, necesitas bendecirlo. Muy fácil, Señor, amo a este, aunque me cae bien gordo y bien pesado, lo amo, pero bendícelo. Fácil. Pero ahí no se queda la palabra de Dios, dice, pero no te quedes quieto. Ve y haz algo bueno por él. Eso es muy difícil. Ve y haz algo bueno por él. Y al último le dice, ora por él. Porque orar es fácil. Orar es fácil. Bendecirlo con nuestras oraciones es fácil. Amarlo es fácil. No es solamente de orar y que no te cruces por mi camino porque te agarro. Sino que dice que tienes que tomar el paso e ir a hacer algo bueno por él. Vamos a orar nuevamente. ¿Ok? Querido Padre, Señor, que estás a la altura de los cielos, nuevamente pedimos tu Espíritu para que hable a cada uno de nuestros corazones, Señor. Que nuestra mente, nuestro corazón se sujeten a tu voluntad y a tu palabra. Y que podamos aprender más de ti y de tu amor. En Cristo Jesús te lo pedimos todo. Amén. Hermanos, el carácter de Dios es profundo. Y hay algo que yo he descubierto que el pueblo de Dios ha perdido o no sabe. Escuchar la voz de Dios. No sabe leer la palabra de Dios. Vámonos de corridito. ¿Ustedes lo han notado?
A veces no tomamos tiempo para dejar que el Señor hable a nuestros corazones. El Señor te dice, ama a tu enemigo, bendice a tu enemigo, haced bien a tu enemigo y después ora. Ese es el carácter de Dios. Eso es lo que nosotros no tenemos. Por eso el Señor dice, dad gloria a Dios. Por eso el Señor dice que cuando estamos en pecado, nosotros perdemos ¿qué? ¿Qué es lo que perdemos? La gloria de Dios. Perdemos su carácter. ¿Por qué? Porque Dios no puede estar en medio del pecado. El Señor vino a salvarnos de nuestros pecados, no en nuestros pecados. En Apocalipsis 18, 1 y 5 dice que en el tiempo del fin la tierra será iluminada ¿con qué? Con su gloria de Dios, con la gloria de Dios. ¿Y qué es la gloria de Dios? Su justicia. Su carácter, su justicia. Su magnificencia. Y ahorita vamos a tocar un poco más el lado de la justicia en el carácter y la gloria de Dios. Entonces, Dios alumbrará el mundo con su gloria. Hermanos, Génesis 1:1 dice, y fueron creados los cielos y la tierra. Ahora, vamos a hablar un poquito acerca de los cielos. Noten lo que dice la palabra en Salmos 19. En Salmos 19:1. Los cielos cuentan ¿qué cosa? La gloria de Dios, y el firmamento anuncian la obra de sus manos. Los cielos declaran la gloria de Dios. ¿Qué con la tierra? Dice en Isaías 6:3, Santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso. Toda la tierra está llena ¿de qué? De su gloria. Vemos que el Señor creó el cielo, creó la tierra. ¿Para qué las creó? ¿Para qué creó el cielo y la tierra? Para su gloria. Por eso el Señor dice, dad gloria a Dios. ¿Qué con el ser humano? ¿Qué es lo que dice en Isaías 43, versículo 6 y 7? Vamos a verlo ya. Isaías 43. ¿Lo tenemos? Amén. Diré al norte, da acá, y al sur no te detengas. Trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Todos los llamados de mi nombre, ¿para qué cosas los ha creado? Para gloria mía los he creado. Dios creó todo, ¿para qué cosa? Para su gloria. Tú, el cielo, la tierra, fueron creados para su gloria. Pero entró el pecado y se perdió ¿qué cosa? La gloria. Pero el Señor también nos dice en 1 Corintios 10:31, dice 1 Corintios 10:31, ¿lo tenemos? ¿Qué es lo que nos dice la palabra de Dios? Si pues coméis o bebéis o haced otra cosa, hacedlo todo ¿para qué? Para la gloria de Dios. Hemos sido llamados ¿para qué? Para su gloria. Dios dice, todo lo que hagamos tenemos que hacerlo para su gloria. Lo físico con lo espiritual. Tu comida, tu bebida, a donde vas, a lo que miras, lo que haces, todo tiene que ser para la gloria de Dios. Todo fue creado para la gloria de Dios. Dios creó los cielos, la tierra, el ser humano para su gloria. Pero el pecado entró y entonces el ser humano dejó de ser compatible con el plan original de Dios. ¿Iba a decir algo, hermana? No, es que le digo Ok. amiga, pues que supuestamente no cree en Dios, pues que dice. Le digo, ahí está la prueba de que Dios creó el cielo, la tierra, o sea, todo lo que estamos aquí. Ella que ponga de pretexto decir eso porque quiere hacer lo que quiere, ¿entiendes? Pero existe Dios.
Amén. le busque o no le busque. Amén. ¿Sí me entienden? Digo, aquí está la prueba de su palabra y lo que está diciendo ahí, lo que está mostrando, de la gloria de Dios. Amén. Miren, todo el mundo fue creado por Dios. Si no existiera la palabra de Dios, nosotros miraríamos a Dios en su segundo libro, que es la naturaleza. Miraríamos el plan de salvación en todo lo que Dios ha creado, aunque se ha deformado por el pecado. Dígame, hermano. Una cosa bien clara, como si nosotros, la palabra de Dios dice que es la luz del mundo. Esta palabra fue escrita hace miles de años y nos está revelando todas las cosas que van a pasar y que están pasando. O sea, y si no hubiera Dios, ¿cómo supiéramos de lo que va a pasar pronto? La palabra de Dios es muy clara y dice que la palabra de Dios se cumple así como está aquí, porque Él la va llevando en su cumplimiento. Se cumple ahora esto, mañana esto, y Él sabe cuándo va a ser el fin. Yo creo que más claro que las cosas que estamos viviendo, dice que ahorita las profecías se nos están cumpliendo en nuestros ojos. El espíritu de profecía nos ayuda a ampliar el conocimiento sobre este libro, porque sería mucho lo que tuviéramos, la Biblia estuviéramos demasiado gruesa, más páginas, pero el espíritu de profecía es una ayuda para los que verdaderamente buscan la salvación de Dios. Y eso nos ayuda para entender los eventos, por ejemplo, lo que escribió Daniel en aquellos años, en el 457, y cómo se cumplen los 2300 tardes y mañanas en 1844, y cómo estamos viviendo el tiempo del fin, y dice que ahora se está manifestando ese poder político religioso, como en este tiempo ya nosotros estamos viviendo esos tiempos finales. Cuando miramos la profecía cumplirse, cuando vemos las señales que se han cumplido, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? A ver, porque el hermano dice, las profecías se están cumpliendo ante nuestros ojos. Sabemos que el tiempo se está acabando. ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Prepararnos Para llevar el conocimiento a otros. más específicamente. Miren, el Señor Jesús nos dijo qué es lo que teníamos que hacer. Vamos a verlo en Marcos. Dice la palabra. Vamos a verlo en Marcos. Cuando usted ve la profecía, el tiempo cumplirse, que se está cumpliendo. Miren, un día de estos a ver si dedicamos todo un día para ver las señales que están aconteciendo, para ver cuán inminente es la segunda venida de Cristo. Podríamos dedicarle un día solamente a la profecía, y principalmente por aquellos que no creen en Dios. Si explicáramos solamente Daniel capítulo 2 y ver cómo se ha ido cumpliendo, se va a dar cuenta esa persona que Dios existe y Dios es real. Amén. Pero cuando usted mira que la profecía se está cumpliendo, usted tiene que hacer dos cosas cuando mira que la profecía se está cumpliendo. Marcos capítulo 1, versículo 14. Marcos 1, versículo 14. ¿Lo tenemos? Vamos a leer el versículo 15 también. Dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. A ver, me espero porque veo que ahí todavía lo están buscando. Este es el ejemplo que el Señor Jesús nos da de qué es lo que tenemos que hacer. ¿Lo tenemos? El versículo 15, diciendo, el tiempo se ha cumplido. ¿Cuál es el tiempo? La profecía del Mesías. La profecía se está cumpliendo. El reino de Dios se está acercando. ¿Y qué dice? Arrepentíos y creed en el evangelio. ¿Qué es lo que necesitamos hacer cuando vemos las profecías cumplirse? Arrepentirnos y creer. ¿Y qué significa creer?
¿Qué es lo que significa creer? Es creer en lo que Dios, en el Evangelio, lo que Dios nos prometió. Juan 3:16. Juan 3:16. Entonces, ¿qué significa creer? Creer. ¿Ah? ¿Sí? Eso ya lo repetí. A ver, apunten ahí en Juan 3:16. Si usted tiene una pluma, apunte el texto que le voy a decir. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 23. Ya lo habíamos explicado este. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 23. Porque hay dos cosas que hay que hacer. Hay que arrepentirnos. Porque lo único que impide que nosotros tengamos la gloria de Dios es ¿qué cosa? El pecado. Necesitamos ir al arrepentimiento, pero dice, no basta que vayas al arrepentimiento, sino que tienes que creer. Porque muchos son sinceros y dicen, yo creo, pero la sinceridad no salva a nadie, sino que es la sangre de Cristo Jesús. Y el Señor dice, ¿qué es lo que significa creer? Noten el versículo 23. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. ¿Cuál es el significado de creer? ¿Cuál es la esencia de creer? Unos ya estuvieron aquí, ya se les olvidó. ¿Cuál es la esencia de creer? ¿Cuál es el significado de creer? A ver, díganmelo. Si nos equivocamos, no importa. Si yo creo y obedezco. Dice, y este es mi mandamiento. El creer quiere decir que usted obedece a Dios. Por eso dice él, yo doy mi espíritu a los que me obedecen. Ahora, ese es el resultado de obedecer a Dios. Amarnos unos a otros. Ese es el resultado de obedecer a Dios. ¿Por qué? Porque cuando lo obedecemos le decimos, tengo que amar al que me odia. Tengo que bendecir al que me odia. Pero tengo algo que hacer muy bueno para el que me maldice. Y tengo que orar. El resultado de obedecer la palabra de Dios nos lleva a amar a Cristo y amarnos los unos a los otros. Dicen que pues, el primero y el segundo mandamiento, ahí se compone prácticamente, dice, amarás a tu Dios con todo tu alma y con todo tu corazón, y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así es. Y de todo eso se deriva la ley y los profetas. Hermanos, ¿me entendieron esta parte? ¿Qué es lo que necesitamos hacer cuando vemos el cumplimiento de sus profecías? Quedarnos y decir, qué bueno que ya viene Cristo. No, ¿qué es lo que hay que hacer? Arrepentirnos. Amándonos unos a otros. Arrepentirnos. Pero dice creer. Creer. ¿Creer en qué? En Jesucristo. En Jesucristo y en su palabra. Obedeciendo. Por eso dice en Santiago capítulo 2, dice, más que oidores hay que ser ¿qué? Hacedores. Hermanos, podemos estar presentes hoy en día y podemos salir de esta puerta y podemos salir igual que como entramos. Como dice el chiste, Dios, yo quiero amar al prójimo, pero el prójimo no se deja. Ay. ¿Y obediencia es fácil o es difícil? Es difícil. Obediencia a Dios. A ver. Yo iba a decir que no es Bueno, lo que pasa es difícil, que pero sí es muy difícil. Pero, miren,
Ajá. Por ahí va. Lean el versículo 6. Depende de la situación que estés. A ver, depende, ya estamos aquí bien confundidos. Depende del estado espiritual que te encuentres. A ver, depende del estado espiritual en el que nos encontramos. A ver, ¿es fácil o es difícil? Unos dicen sí, otros dicen no, otros dicen depende. Yo pienso es como de qué manera uno está enamorado de Dios. Entre más ama a Dios, más obediencia hay. Creo que es lo que... A ver, miren, vamos a ver ahí mismo en 1 de Juan capítulo 3. ¿Primera Juan qué? 3:6. 3:6. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Amén, pero es 1 de Juan, no Juan. 3:6. 1 de Juan 3:6. Yo se lo leo. Léanlo, hermano. Todo aquel que permanece en él no peca. Espéreme, ahí, párese. Todo el que permanece en él, ¿qué dice? No peca. No peca. Pero dice, Hermano, me llama la atención, dice, y el que peca no le ha conocido. esperen, ya se me adelantó, espérenme. Dice, todo el que permanece en Jesús no peca. Ahora, ¿es fácil o es difícil permanecer en Cristo Jesús? Porque si uno no conoce, con el poder de Él no es difícil. ¿Ok? Ya se me está adelantando. ¿Es fácil o es difícil permanecer en Cristo Jesús? Es difícil cuando lo tratamos de hacer por nosotros mismos. ¿Qué dice en Jeremías? Dice, el etíope podrá cambiar su piel. ¿El leopardo podrá quitar sus manchas? No. Ahora, si le quitamos la piel al etíope o le quitamos la piel al leopardo, ¿cambia o no cambia? No. Pobrecito. ¿Ah? Pobre animal. Si quitamos la piel al etíope, eso quiere decir que es un negrito, ¿no? Le quitamos la piel. ¿Sigue siendo negrito o no sigue siendo negrito? Sigue siendo negrito. ¿Por qué? Porque esa es su Porque es su esencia, porque es su naturaleza, porque eso es su DNA o ADN en español, ¿no? Ya estoy mezclando. ¿Me entienden? Entonces, ¿qué es lo que tiene que cambiar en el ser humano? Su esencia. Desde lo más pequeño, la célula más pequeña tiene que cambiar y tiene que permitir que Cristo tome posesión de ella. Ahora, ¿es fácil o es difícil? Hermanos, Cristo ya lo hizo todo. Dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cristo quiere estar con nosotros. Nosotros somos lo que lo empujamos y lo alejamos. Ahora, dígame, hermano, dígame. Sí. Cuando nosotros decidimos pecar, decidimos dejar a Dios o dejar. Cuando nosotros permanecemos, como dice la palabra, de nosotros depende. ¿Qué tan difícil lo quieres hacer? Por ejemplo, permanecer en las cosas de Dios no es difícil. Simplemente no perder de vista a nuestro Creador, Señor. Si queremos perder de vista a nuestro Señor, nos alejamos de Él el momento que pecamos. Amén. Ahora, leamos la segunda parte del versículo. Dice, todo aquel que peca no le ha visto, ni le ha ¿qué? Conocido. ¿Cómo explicamos esto? Por alguna razón puse este texto al final. ¿O no lo puse? Pues aquí dice algo que Oh, sí lo puse, mire, ya lo estaba perdiendo. es el diablo. Por alguna razón puse esa cita al final. No sabía por qué, pero Dios lo trajo. Mire, cuando conozcamos a Dios como es nuestro privilegio conocerle, dice, nuestra vida será una vida de continua ¿qué? Obediencia.
si apreciamos el carácter de Cristo, si apreciamos su gloria y tenemos comunión con Dios, el pecado llegará a ser ¿qué? Dios. ¿Ustedes recuerdan qué es lo que dije que significaba temer a Dios? Proverbios 8:13. Porque recuerdan que en el Evangelio eterno dice, temed a Dios y dadle gloria. ¿Qué significa temer a Dios? Mucha gente dice que el temor a Dios es la reverencia. Pero miren lo que la palabra de Dios dice, lo que significa temer a Dios. El versículo 13, el temor de Jehová es ¿qué cosa? ¿Es qué cosa? Aborrecer el mal. A ver, esperamos porque aquí están buscándolo todavía. ¿Proverbios qué dijo? 8:13. Es aborrecer el mal. ¿Y cómo aborrecemos el mal? Cuando nosotros conocemos a Dios. Cuando lo miramos. Cuando lo escuchamos. El problema es que no conocemos a Cristo. Que no le escuchamos. No sabemos escucharlo. No sabemos, cuando leemos la palabra de Dios, no escuchamos su voz. Y hace poco hicimos una dinámica aquí de cómo a veces perdemos lo que Dios quiere decirnos porque leemos de corredito. A veces ni leyendo entendemos lo que Dios quiere decirnos. No tomamos tiempo para conocer a Dios. ¿Qué es lo que necesitamos hacer para conocer a Dios? Dice, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Dice, cuando nosotros le conocemos, cuando nosotros vamos y nos empapamos, el conocer a Cristo lo conocemos cuando dedicamos tiempo a su palabra. Cuando vamos y en oración le pedimos al Señor. Cuando nosotros dedicamos tiempo en hacer la voluntad que Dios quiere que nosotros hagamos. El problema es que estamos tan atareados en este mundo que no nos paramos y no decimos, Señor, habla mi vida. Oramos. Y mis queridos hermanos, oramos y a veces oramos la misma oración que siempre oramos. Nos paramos y nos vamos rapidito. No nos quedamos ahí para ver qué es lo que Dios quiere hablar en nuestros corazones. ¿Es cierto o no es cierto? Vamos a orar. Querido Padre, Señor, que es en la altura de los cielos, Señor, perdona nuestros pecados, Señor, porque dedicamos tanto nuestro tiempo en cosas insignificantes en esta vida, Señor. No dedicamos suficiente tiempo para aprender de ti. Y nos encontramos que somos débiles y que estamos perdidos. Y a veces no tenemos una respuesta a nuestras preguntas, pero Señor, tú nos estás mostrando que lo que tú quieres es que nosotros te conozcamos, que dediquemos tiempo a ti, que podamos empaparnos de tu amor y de tu misericordia para poder, Señor, ser victoriosos en tu nombre, Señor. Señor, permite que cada uno de los corazones que están aquí presentes los abramos y que tú tomes posesión de él, Señor. Que, Señor, que tú nos limpies, nos purifiques y nos llenes de tu Espíritu Santo. Señor, cada uno de nosotros queremos ser un ejemplo a nuestros hijos, a nuestros esposos, a nuestras esposas, a nuestros amigos, Señor. Permite de que tú seas el que mores en nuestro corazón para nosotros hacer tu voluntad, Señor. Perdónanos por perder tanto tiempo en las cosas de este mundo. Señor, somos débiles y sabemos que tú eres el único que nos puedes dar la victoria. Amén. Danos de tu fuerza, de tu valentía, Señor, para tomar decisiones concretas que nos ayuden a entenderte, a amarte, a glorificarte, a seguirte.
Señor, vemos que las profecías se están cumpliendo. Vemos que tu retorno es inminente. Señor, muévenos al arrepentimiento. Muévenos a entregarnos completamente a ti. Muévenos a obedecerte y ser fieles a ti, Señor. Señor, vivimos en el tiempo del juicio y tú deseas que dejemos a un lado todo pecado, Señor. Amén. Señor, gracias porque tú eres el que nos das perdón y nos das salvación. Gracias, Dios mío, por escucharnos. Guíanos, enséñanos, corrígenos, amonéstanos. Pero que el momento en que nosotros salgamos de este lugar, Señor, salgamos con la confianza de que tú moras en nuestro corazón. Amén. Todo esto te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, Dios creó el cielo, la tierra, nos creó a nosotros para su gloria. Dios está en control de todas las cosas. Dios dice al viento y al mar, quietos, cállate. ¿Y qué sucede? Enmudece. Dios le dice a los cuervos, ve y alimenta a aquel. Y los cuervos van y alimentan. Dios dice, cae la lluvia, y cae la lluvia. Dios da un mandamiento y toda la naturaleza le obedece. El ser humano debiera de hacer lo mismo, pero nosotros somos los que no obedecemos. Toda la creación fue hecha para la gloria de Dios. Noten lo que dice en Salmo 145, versículos 17 y 18. Justo es Jehová en todos sus caminos. En todos. Por eso no tenemos que cuestionar a Dios. Es justo. Hermanos, aun cuando nuestros hijos no están con Cristo, Dios es justo. Aun cuando la esposa y el esposo o el esposo no están en Cristo, Dios es justo. Aun cuando se matan y se critica y nos convertimos en caníbales, en el chisme y en todo lo que usted quiera, Dios es justo. Y dice, y misericordioso en todas sus obras. Alabado sea Dios. Gloria a Dios. No importa lo que tú y yo estemos pasando en este momento, Dios es justo. Dios es justo. Si estás sufriendo necesidades, Dios es justo. Alábale a Dios. He visto justo desamparado y su semiente bendiga. Amén. Si tú tienes problemas de salud, Dios es justo. Yo fui viejo y he envejecido y no he visto justo mendigando pan. Amén. Dios es justo. Hermanos, cuando suceden las cosas negativas, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Alabar a Dios. Pero cuando nosotros conocemos a Dios, es cuando nosotros exclamamos y gritamos, Señor, grande eres en amor y misericordia, porque tú eres justo, aun cuando suceden las cosas que suceden a mi alrededor. Ahí está el conocer a Dios. Sabemos que en los problemas, ahí está Dios. En las dificultades, ahí está Dios. En cualquier situación, cuando estamos con Dios, tenemos el control de que sabemos que Él está. La muestra más grande es lo que sucedió con Job. En verdad que tenemos que confiar en todo momento y permanecer en Él todo el tiempo. Miles culpan al Señor por la desgracia de este mundo. Amén. Hermanos, Dios es justo. Alabado sea. Amén. Gloria a Dios por eso. Dios está en control. Hermanos, ¿a qué vino Cristo a este mundo? Y sabéis que Él apareció para quitar, ¿qué cosa? Nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Cristo vino
hacer de lo incompatible lo compatible. Porque el pecado nos quitó su gloria, pero Cristo vino y murió para que su gloria sea reflejada en nuestras vidas. Gloria a Dios. Gracias, Señor. ¿Me entendieron lo que quise decir? Amén. Cristo Jesús, en su grande amor y misericordia, el Señor dijo: lo que separa de ti y de mí es el pecado, pero yo vengo a morir por el pecado para que tú puedas obtener nuevamente mi gloria, para que tú seas vestido de mi gloria y de mi justicia, para que ya no seas más desnudo, sino que ahora te cubra con mi amor y mi misericordia. Gloria a Dios. Es maravilloso, ¿no es maravilloso? La poder. Man. Miren, por un hombre entró el pecado, pero por un hombre entró la salvación. Alabado sea Dios. Amén. ¿Qué es lo que realmente sucedió en la cruz? ¿Qué sucedió en la cruz? A ver, así rapidito. ¿Qué sucedió en la cruz? ¿Eh? La reconciliación. La reconciliación. ¿Qué más? La resurrección también. La resurrección. ¿Por qué? Porque Él nos restaura. ¿Qué más sucedió en la cruz? Hermanos, no lo iba a tocar, pero por alguna razón también lo puse al final. Miren, ya lo puse todo al final. ¿Qué fue lo que realmente pasó en la cruz? 2 Corintios 5, 21. Al que no conoció pecado, hizo pecado por nosotros. ¿Usted sabe la carga que Jesús tuvo que llevar en la cruz del Calvario? Si a veces con un pecado nos estamos muriendo, imagínense la carga que Cristo Jesús tuvo en la cruz del Calvario. 1 Pedro 2:24, 1 Peter 2:24, el cual mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Y aún todavía más. Y como fue ya tarde, trajeron a él muchos endemoniados y echó los demonios con la palabra y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta Isaías, que dijo: él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Hermanos, lo que pasó en la cruz del Calvario no solamente fue la muerte de Cristo Jesús, sino que Cristo sufrió lo máximo para que tú y yo pudiésemos ser salvos. Llevó tus enfermedades, tus dolencias, tus necesidades. Cristo te entiende, Cristo te comprende, Cristo murió por ti y Cristo desea salvarte y redimirte porque Él desea que tú seas salvo. Amen. Hermanos, Cristo ha hecho todo para que nosotros seamos salvos. Amen. Cuando nosotros pecamos, quebrantamos ¿qué cosa? La ley de Dios. ¿Estamos cansados? No. Denme 10 minutos más y lo concluimos o le seguimos. Ustedes me dicen hasta cuándo. Le seguimos. Okay, let's pray. Dear Father in heaven, nuevamente vamos ante ti para que sigas hablando en nuestros corazones. Ayuda a mi hermana, abre el corazón y la mente de cada uno de nosotros para poder escuchar tu voz y a conocerte más, porque estamos aquí, porque somos débiles y te necesitamos a ti. En Cristo Jesús te lo pido todo. Amén. Ok. ¿Qué es lo que nos dice la Biblia acerca del yugo desigual? Cuando hablamos del yugo desigual, siempre decimos, un creyente no puede casarse con uno que no es creyente. Ahora, Dios creó el cielo, la tierra, el ser humano, ¿para qué cosa? Para su gloria. Para su gloria. Ahora, 2 Corintios capítulo 6, la palabra de Dios nos dice lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros. 2 Corintios capítulo 6, versículo 14. Y vamos a leer del versículo 14 hasta el 18. Dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Qué concordia Cristo con el Belial?
¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré en medio de ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros para padre, y vosotros me seréis hijos e hijas del Señor Todopoderoso. Hermanos, la palabra de Dios nos dice que nosotros no podemos unirnos con lo idólatra y estar creyendo que estamos unidos con Dios. ¿Me están entendiendo? Sí. Nosotros no podemos estar en la oscuridad creyendo que estamos en la luz. Dios no comparte su trono. Incluso en el momento de la creación, cuando Dios creó la luz, la separó de las tinieblas. No hay una unión. No podemos estar unidos entre lo que es de la carne y lo que es del espíritu. Dios desea que nosotros seamos unidos con Él, reflejando su gloria en todo momento. Ahora, en Levíticos, en Lucas capítulo 11, hay una parábola donde dice que el demonio, sale de la casa y se va, bueno, ya que lo están buscando, vamos a buscarlo. Lucas capítulo 11. Lucas 11, versículo 24 al 26. Dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no hallándolo, dice, volveré a mi casa de donde yo salí. Y cuando llega, la halla barrida y adornada. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él y entrados moran ahí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. ¿Qué es lo que nos quiere decir el Señor con esta parábola? El demonio anda vagando por la tierra y de repente se acuerda y dice, voy a regresar a donde yo estaba habitando. Y llega a la casa y se asoma por la ventanita y dice, pues está bien ordenadita, está bien limpiecita, no hay nadie. ¿Qué dice que hace el demonio? Dice, va y agarra a otros 7 peores que él. Y entran a la casa y hacen su fiesta. ¿Cuál es el problema que muchos de nosotros cometemos? El problema es que conocemos a Cristo. Llegamos al conocimiento de Cristo, pero nunca lo invitamos a estar en nuestro corazón. Yo creo que aquí hay algo bien profundo en este texto. Sabemos que este mundo, el que está gobernado es Satanás. Cuando fue dejado Adán y Eva, que le dieron el control a él, Dios respetó esa autoridad y él tuvo que hacer un plan de salvación. Ya lo tenía, dice la palabra, ok. El problema es de que si no entendemos esa situación en la que estamos viviendo, vivimos en un conflicto entre el bien y el mal, entre la justicia y la injusticia. Y yo creo que Dios, aquí, cuando nosotros conocemos la palabra de Dios, conocemos a Dios y clamamos a Dios, Él le dice a Satanás, suéltame a esta persona porque está clamando a mí. Y él viene y lo trae a sus caminos. Sabemos nosotros qué tenemos que hacer. Dice que nosotros cuando conocemos a Dios, si creemos, dice que nos bautizamos y estamos en el lado correcto ya ahorita. Pero antes pertenecíamos al enemigo. Ese enemigo dice que nos tenía un demonio que no nos soltaba. Quiere decir aquí que no nos soltaba y ese demonio permanecía con nosotros. Ese demonio, cuando nosotros pasamos al camino de Dios, que es una nueva creación, porque así es como dijo, dice, el que no nace del agua y del espíritu no puede entrar al reino de los cielos. Es una nueva creación y nos dio un ejemplo
templo a través de su bautismo. Y esto es lo que tenemos que tener muy claro, de que hay un conflicto que todavía no se acaba. Nosotros, hay muchas iglesias que dicen, una vez salvo, siempre salvo. Una vez que te bautizas, ¿no? Dice, ya, yo ya hice lo que, ya Dios hizo todo lo demás. Pero aquí no es así. Aquí nos dice que si nosotros no permanecemos en las cosas de Dios, nos apartamos otra vez, dice, viene otra vez ese, nos está vigilando todo el tiempo, nos está rodeando. Viene y dice, ok, ahora lo quiero asegurar para llevarlo con el enemigo y no dejarlo soltar, porque si con uno no podíamos pasar al lugar de la salvación, lo que es Jesucristo, ahora con 7 peores que el que salió, dice aquí. O sea, esto está crítico, es fuerte, porque yo he visto personas que han estado entregadas las cosas de Dios y al enemigo le abren, como dices tú, la ventanita, y el enemigo viene y hace un desorden triste, y es la realidad, es feo. Pero esto hay que entenderlo, de que este conflicto no se ha terminado. Y esto está muy claro en este versículo, hay que entender lo que está sucediendo. Así es, y ya de cuando ya se me adelantó tantito a lo que es mi sermón, me está siguiendo. El problema es que venimos al conocimiento de Dios, pero no permitimos que Dios tome control de nuestro corazón. Voy a contar una pequeña historia. Dígame. La primera persona que me dio estudios bíblicos, o sea, fue una persona, pero fue la segunda, que me trajo en radio a la iglesia, cuando yo entré en la iglesia. Era un hombre misionero que era ejemplar, tenía su esposa y sus hijos. Este hombre comenzó a cuidar a un viejito, porque estaba anciano, pero la señora del Seguro Social también lo cuidaba y se juntaban en la misma casa. ¿Qué pasó? Que este hombre le fue infiel a su esposa con esta mujer. Y era misionero. Mire, al grado de lo que es tan grave, que después este hombre, de tanta culpa que sentía, se dio un balazo. Siendo dentista, se dio un balazo aquí. Por una u otra razón, no murió, pero quedó todo chueco. Quedó chueco, y yo lo vi a los años de lo que pasó esto. Ese hombre era totalmente indiferente a lo que yo lo conocí. Una cosa diferente. Dije yo, wow, lo que es el abrirle al pecado. Eso es consecuencias de no conocer a Cristo y no permitir que Cristo tome posesión en nuestra vida. Miren, busquen Colosenses capítulo 3 y vamos a leerlo detalladamente para que vean lo que Cristo quiere, que quiere de nosotros. Cristo quiere tomar posesión de nuestro corazón. El problema es que nosotros no lo queremos dejar. El problema es que no lo conocemos lo suficiente, que no lo queremos dejar. La palabra de Dios dice, Dios es amor. Qué bonito. Pero ¿realmente ese amor mora en tu corazón? ¿Realmente ese amor es el que te mueve en todas las cosas que tú haces? Porque si te mueve, todo lo que hagáis, todo lo que comáis, todo lo que bebáis, lo haréis para la honra y la gloria de Dios. Colosenses capítulo 3, versículo 1 al 4. Si pues habéis resucitado con Cristo, ¿eso qué quiere decir? Que ya aceptaste a Cristo. O sea, esto está hablando de las personas que ya creen, las personas que ya recibieron a Cristo. Dice, buscad las cosas ¿de dónde? De arriba, donde está Cristo centrado a la diestra de Dios. Poned la mirada en las cosas de arriba, no en las cosas ¿de dónde? De la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está, ¿qué cosa? Escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifiestos con Él en gloria. ¿Qué quiere decir estar escondidos en Cristo? El 4 está interesante. Ajá, ¿verdad? O sea, está bien, porque escondido se trata de que nosotros tenemos que defendernos con Él, ponernos atrás de Él para que nos defienda del enemigo, porque el enemigo nos anda buscando. Para que no te vean. Para que no te vean. Tratar de permanecer siempre con Él y no perder, esa protección no perderla. Y cuando uno está escondido, yo me acuerdo cuando era pequeño, cuando venía uno más grande que quería darme duro,
me escondía detrás de mi hermano y lo agarraba de la cintura. Y me quedaba así, tú dale, yo me quedo aquí. Así es un ejemplo. ¿Verdad? Y así es lo mismo, el Señor dice, escóndete detrás de mí y yo te protegeré. 1000 caerán a mi diestra, ¿y cuántos? 10,000. Hermanos, Dios es maravilloso. Amén, amén. El problema, necesitamos que Cristo tome control de nuestra mente, nuestro corazón. Que Cristo se entrone en nuestras vidas. Que Cristo tome posesión de nosotros. Que nosotros estemos escondidos en Cristo. Que cuando alguien nos mire, no nos mire a nosotros, sino que ahora mira a quién. A Cristo Jesús. Hermanos, necesitamos conocer a Cristo, necesitamos reflejar el carácter de Cristo. Cuando vienen las acechanzas del enemigo, las tentaciones, con Cristo, todas esas cosas serán ¿qué? Vencidas. El 4, pastor. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis ¿qué? Manifestados ¿en qué cosa? En su gloria. En pocas palabras, lo que estamos mirando. Cuando haya quitado ya el pecado, entonces Él nos va a glorificar ya y nos va a presentar. Así es. Nos va a soltar porque ya no hay peligro. Mire, cuando Él se manifiesta en nuestras vidas, entonces nuestras vidas manifestarán ¿a quién? La gloria de Dios. Vamos a estar ya vestidos con la gloria. Van a manifestar el carácter de Dios. Ahora, por eso en Segunda de Pedro 3:13, ¿qué es lo que dice? Pero nosotros esperamos según sus promesas, ¿qué cosa? Cielos nuevos y tierras nuevas, en los cuales mora ¿qué cosa? La justicia. Ahora, Dios creó el cielo, creó la tierra, creó al ser humano ¿para qué? Para su gloria. Ahora, Dios regresa y va a quebrantar todo eso y lo va a hacer nuevo para que nuevamente seamos compatibles al plan original de Dios de reflejar su carácter. ¿Sí me entendieron? Dios va a hacer de todo nuevo. Y noten el versículo 10. Dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán ¿qué cosa? Quemadas. Todo será destruido y Dios lo volverá a hacer nuevo. El reino de Dios es ¿qué? De justicia. Dios es justo. Para que nosotros podamos entrar al reino de Dios, necesitamos ser justos. ¿Sí o no? Ahora, ¿cómo podemos entrar nosotros al reino de la justicia? ¿Cuánto pecado va a entrar al reino de los cielos? Ninguno. Pero espérenme, ¿cuántos justos sabemos aquí? Yo también. Nuestras justicias son como ¿qué? Trapos de inmundicia. Ahora, ¿cómo vamos a entrar al reino de justicia? ¿Cómo vamos a ser parte de los? Porque dice en el versículo 13, dice, pero nosotros esperamos según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en las cuales mora la justicia. Si entramos a ese cielo y a esa tierra nueva con pecado, ¿qué va a suceder? Lo que dice el versículo 10, seremos consumidos. ¿Cómo entramos al reino de los cielos? Con la justicia de Jesucristo. ¿Y cómo obtenemos la justicia de Cristo? Cuando aceptamos su sacrificio, cuando aceptamos su palabra. Ok, pero vamos a verlo bíblicamente. Romanos 6:25. Miren, aquí está. Es que Dios no se equivoca. Dios es maravilloso. Perfecto, pues. Y es perfecto.
y es santo, y es justo, y es fiel. Gloria a Dios. Hermanos, Dios no se equivoca. Dios en su evangelio nos dice lo que Él quiere y dice, no estáis solo, escondeos detrás de mí, yo moraré en ti, yo caminaré con ti, yo te tomaré y te guiaré. So, Deuteronomio 6:25, ¿qué dice? Dice, ¿dije Romanos? Bueno, eso quiere decir que todos estamos despiertos. Deuteronomio 6:25. Con razón estaba mirando unas caras como diciendo, y este texto no tiene nada que ver de lo que estamos hablando. No, y no lo tiene. No tiene. A ver, noten cómo nosotros obtenemos la justicia de Dios. Ahora sí lo tenemos. Dice, y tendremos justicia. En otras versiones dice, y Él será nuestra justicia. En inglés dice, and He will be our righteousness. Cuando cuidemos de poner por obra, ¿qué cosa? Todos sus mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos ha mandado. Es que los mandamientos es su justicia, es su carácter. Por eso los 10 mandamientos no son dos tablas, es una persona. Por eso en Salmos 119, vamos a leerlo. Proverbio en Salmo 119, Psalms 119. Man, ¿a poco no es maravilloso estudiar la Biblia? Porque yo ya aprendí bastantes cosas hoy día en la mañana. Así cosas que ni... Pero Dios es maravilloso. Miren lo que dicen en Salmos 119, 172. Psalms 119, 172. ¿Qué dice? Hablará mi lengua tus dichos. ¿Lo tenemos? 119, 172. Hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos son ¿qué? Justicia. ¿Cómo entramos al reino de los cielos? Siendo fiel a Dios. Siendo fieles ¿a qué? A su palabra. Podemos decir pero la palabra de Dios es clara, sencilla. Dios es nuestra justicia. Mi justicia es trapos de inmundicia. Cuando nosotros aceptamos a Cristo y Él es nuestra justicia, Él mirará en nosotros no mi justicia, que son como trapos de inmundicia, sino la justicia de Cristo en mi vida, y dirá, venid, hijos de mi Padre, entrados, gozados, que yo los he aceptado. Hermanos, Dios es maravilloso y Dios quiere restaurar todo lo que se ha perdido. Para que nosotros seamos compatibles nuevamente al reino de Dios, necesitamos dejar ¿qué cosa? El pecado. Necesitamos ser fiel a Dios, fiel a su palabra. Ahora, nosotros somos extranjeros. Nosotros no pertenecemos a este mundo. Miren, Hebreos capítulo 11, ya estamos por terminar. Hebreos capítulo 11, versículo 13. Hebrews 11, verse 13. Hebreos 11, 13. Abraham, Isaac, Jacob, Rebeca, Raquel, Sara, todos murieron en la fe. Todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo, y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Pero noten el versículo 10. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es ¿quién? Dios. ¿Qué ciudad estás esperando tú?
¿Las cosas de este mundo o las cosas de Dios? La Santa Jerusalén. La Santa Jerusalén. ¿Qué decisión nosotros tomaremos? ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? El Señor dice, el Señor nos dice en Jeremías 2:13, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. Desear ser bondadosos y santos es rectísimo. Pero no, si no pasáis de esto, nada os valdrá. El estar aquí en esta mañana son muy buenas intenciones. Pero si escuchaste la voz de Dios y no prestas atención a ella, de nada va a servir. Pero dice el Señor, dice, muchos se perderán esperando y deseando ser cristianos. No llegan al punto de dar su voluntad a Dios. No deciden ser cristianos ahora. ¿Qué es lo que tú vas a decidir? ¿Deseas ser vestido de la gloria de Dios? ¿Deseas decirle al Señor, Señor, he apartado mis oídos de escuchar tu palabra? He sufrido, he tenido angustia, he estado en confusión. Pero Señor, hoy día yo quiero esconderme en ti. Hoy día, Señor, yo quiero ser fiel a ti. Hoy día, Señor, yo quiero que tú mores en mi corazón. Amén. Hermano, ¿hasta cuándo? Cuando Cristo venga. No es por decirles, pero el día de ayer yo cumplí 50 años. Y gracias a Dios me ha permitido vivir 50 años, pero el siguiente minuto no lo tengo asegurado. Si hoy día no decido por Dios, ¿de qué me sirvieron los 50 años? Hoy es el día que debemos de escoger a Dios. Hoy es el día en que tenemos que decirle, Señor, mora en mi corazón. No te conozco. Seamos sinceros. No te conozco. No conozco tu amor. No conozco tu misericordia. Dígaselo a Dios. Y dile, Señor, muéstramelo. Muéstrame tu amor. Muéstrame tu misericordia. Muéstrame tu justicia. Muéstrame qué es lo que tú quieres de mí. Y hermanos, agárrate porque el Señor se manifestará en tu vida en gran manera y en gran forma. Porque Dios se manifestará completamente en tu vida para que tú no tengas ninguna duda que Él es tu Salvador y tu Creador. Gloria a Dios. Creo que la gloria de Dios y su justicia dice que es su ley. Y cuando Moisés subió al Sinaí, le dijo Moisés, muéstrame tu gloria. ¿Y cómo bajó Moisés? Con ese brillo. O sea, y aparte traía, ¿qué? Las 2 tablas. O sea, qué tan importante es entender las cosas. Por eso muchas iglesias o muchas denominaciones no conocen a Dios porque no guardan su ley. Y ellos dicen que es una iglesia verdadera. Y yo digo, ¿cómo se ponen a decir eso cuando su justicia y su gloria es su ley? Y cómo ellos pisotean, o a veces cómo pisotea uno la ley de Él. Entonces yo pienso que aquí tenemos que, lo que está diciendo, o sea, cómo es tan importante permanecer en su palabra. Amén. En toda. Amén. Y eso nos va a guiar hasta lo que leímos en Hebreos 11. Miren, hay muchos que predican el amor de Cristo sin obediencia. Muchos predican el amor sin obediencia, pero para que Él sea nuestra justicia tenemos que ser fiel a Él. No tu justicia, no tus fuerzas, sino su justicia en nuestras vidas. Amén.
Muchos predican obediencia sin el amor de Dios. Miren, Colosenses 1:27, Colossians 1:27, y con eso terminamos. A quien Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Hermanos, cuando conozcamos a Cristo como es el gran privilegio que tenemos, entonces nosotros vendremos a conocerle y el pecado vendrá a ser odioso. Necesitamos que Cristo sea la esperanza de gloria y que more en nuestras vidas. ¿Deseas tú decirle al Señor, Señor, yo quiero, yo deseo y yo quiero que tú tomes posesión de mi corazón? Que si tú lo estás decidiendo en esta mañana, que esa decisión que estás haciendo con Cristo sea una realidad en tu vida. ¿Hay alguna pregunta? ¿Quedó claro? Vimos bien profundo, pero alabado sea Dios porque el Señor es bien simple. Dedicamos mucho tiempo para explicar algo bien simple que se lo podríamos decir en segundos. Decirle, todo lo que dijimos lo podemos decir en un minuto. Pero tenemos que ir, ¿qué? Por eso dice, escudriñad las escrituras porque en ellas os parecéis que tenéis, ¿qué? La vida eterna. El Señor desea que nos empapemos en la palabra de Dios. Y si usted no entiende la palabra de Dios, pídele al Señor que le entienda, porque es solamente a través del Espíritu Santo en el cual nosotros entendemos su palabra. Así que vamos a ponernos de pie y vamos a concluir con una oración. Vamos a pasar a tomar los alimentos, vamos a orar por ellos de una vez. Así que oremos. Querido Padre, Señor, que estás a la altura de los cielos, nuevamente vamos ante ti agradecidos, Señor, porque nos has hablado a través de tu palabra, porque nos has mostrado cuál es tu plan original, de que tú quieres que reflejemos tu gloria, Señor. Gracias, Señor. Señor, en nosotros no hay deseo, no hay fuerza, no hay nada que nosotros podamos desear hacerlo, pero Señor, queremos conocerte. Queremos conocer tu amor, queremos conocer tu misericordia, queremos conocer tu justicia, porque en el momento en que te conozcamos, Señor, ese deseo lo pondrás en cada uno de nuestros corazones y seremos un reflejo de tu carácter. Amén. A todos aquellos que nos rodean. Gloria a Dios. Señor, queremos ser parte de tu reino. Amén. Señor, permite que seamos fieles a ti. Que aunque el mundo se desplome, aun cuando las pruebas sean las más difíciles, Señor, que tú seas el que mores en nuestra vida y que tu sangre nos cubra de todo pecado para que nosotros seamos victoriosos. Amén. Muévenos al arrepentimiento. Permite que creamos en ti, Señor. Gracias, Señor, por cada uno de los hermanos que están aquí presentes, por sus familias y por aquellos que están alejados. Señor, toca sus corazones donde sea que ellos están. Redargúyelos para que ellos puedan entregar su vida a ti, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho por nosotros en esta mañana. Te pedimos, te agradecemos y te pedimos por los alimentos que vamos a tomar. Bendícelos y danos los medios para poder compartirlos con aquellos que no lo tienen. En Cristo Jesús te lo pedimos todo. Amén. Amén. Amén.